Bueno, en Costa Rica, como para ponerlos en contexto, cerca de 30% de la población adulta vive con presión alta. La gran mayoría de ellos toman algún tipo de medicamento o varios, porque también vamos a hablar de que existen combinaciones de medicamentos en algunos casos para tratarlos. Hay gente que también recurre a la medicina no convencional, digamos, todo esto que tiene que ver con la medicina natural. Hay gente que hace combinaciones entre medicina convencional y medicina natural y siempre hay muchas dudas, ¿verdad? Hay dudas con respecto a los efectos secundarios, por ejemplo, que tienen algunos de estos fármacos. Y por eso invitamos hoy al internista y cardiólogo Juan Pablo Solís para que nos ayude a entender mucho mejor qué es esto de los antihipertensivos y cuáles son los mitos y las verdades que le rodean. Doctor. Muchísimas gracias. Un placer recibirlo. Igualmente, gracias nuevamente por la invitación aquí a la Casa de Buen Día. Y un tema muy interesante, ¿verdad? Porque es algo de todos los días. Y lo que comentabas ahora al principio, yo creo que todo este tema de la pandemia y todo ha traído muchos trastornos, muchas cosas diferentes. Claro. Y una de ellas es justamente eso, muchas dudas de eso. Bueno, ¿será que como ya estoy más tranquilo en casa o ya me pensioné, tengo que seguir los tratamientos o no? Y también muchas inquietudes, ¿verdad? Que bueno, ¿será que mi tratamiento tengo que tomar lo mismo que el vecino? ¿Será que este es mejor que el otro? Hay también muchos mitos, ¿verdad? Con respecto a esto, ¿verdad? Yo mejor no tomo el tratamiento porque me dijeron que me puede producir tal cosa o me daña lo otro. Entonces, vamos a tratar de ir aclarando muchos de estos temas, ¿verdad? Porque son preguntas de todos los días, preguntas que surgen, ¿verdad? Muy bien, bueno, gracias. Recordarles entonces que si quieren hacerle sus preguntas directamente al doctor Solís, pueden hacerlo por escrito al Facebook del programa o al WhatsApp 6087-7777, que es una plataforma, una herramienta que está disponible para que ustedes agarren su celular en posición horizontal, se graben a ustedes mismos o le piden a alguien en la casa que los grabe y mandan la pregunta directa a ustedes al doctor. Siempre nos gusta mucho saber cómo se llaman y dónde nos están viendo, así que esa es una buena forma de hacerlo. Doctor, lo primero que tengo es una inquietud con respecto a por qué el porcentaje de hipertensos en Costa Rica es tan alto. O yo no sé si es una mera apreciación de uno y el porcentaje es igual que lo que se maneja mundialmente, digamos. Correcto. Bueno, ese número viene un poquitito del tema de censos, Randall, porque hay censos nacionales, ¿verdad? Donde se le pregunta a la población un poquito de los datos que tenemos en hospitales y en los sistemas de salud públicos y privados, pero también es un poquito la extrapolación que hay de datos en otros lugares del mundo. Pero es muy interesante porque el fenómeno de la hipertensión ha venido a raíz de muchos cambios en el mundo, ¿verdad? De los estilos de vida, del estrés que se maneja y todo. La hipertensión es una enfermedad que ha venido en aumento, ¿verdad? Se cree que hace unos 20, 30 años atrás no era tanto, sino que es más, en algún momento, yo me acuerdo hace unos 30 años atrás, que se hablaba que la hipertensión en adultos probablemente era cercano a un 10, 15%. Y eso se ha venido duplicando, ¿verdad? Probablemente porque la gente vive más estresada, comemos un poquito más mal, hacemos menos ejercicio y también algunos fenómenos epidemiológicos interesantes, ¿verdad? Antes se creía que la genética en hipertensión se empezaba a expresar después de los 40, 50 años. Y ahora vemos que si toda mi familia es hipertensa, puede ser que yo, no sé, con 25, 30 años ya empiece a ser hipertenso. Sí, eso es curiosísimo, que se lo iba a aportar, que antes también uno pensaba en la hipertensión como una enfermedad de adulto mayor. Claro. Y ahora vemos la gran cantidad de gente joven, pero cuando estoy hablando de jóvenes hablo de 20, ¿verdad? Veinteañeros. Sí. Que debutan como hipertensos y comienzan ya un tratamiento. Es cierto. Sí, yo recuerdo cuando empecé a estudiar medicina, nos decían en los hospitales, mira, ustedes empiecen a encontrar hipertensión o a buscarla después de los 50, 60 años. Entonces uno, digamos, crecimos como, o nos fuimos educando con esa educación de que sí, la hipertensión era una enfermedad ya llegando a la tercera edad. Pero muy interesante, por ejemplo, los últimos congresos y las últimas guías incluso de hipertensión europeas, un dato que a mí me llamó mucho la atención cuando la leí hace un par de años fue que ellos dicen que podemos considerar hipertensión, o sea, ya fácilmente después de los 24 años. Entonces, y es justamente lo que vos decís, ya ahora alguien que está en la universidad, está saliendo de la universidad, empezando a trabajar, empezando a hacer, digamos, ya su vida laboral o familiar, empezamos a ver que fácilmente empieza a hacer picos de hipertensión, empieza con dolores de cabeza o a veces incluso hasta incidentalmente, ¿verdad? Que se hizo una jornada de salud en el trabajo o que el seguro le pidió que fuera a su chequeo médico o a sacar la licencia y lo encontraron. Se dio cuenta. Sí, correcto. Entonces la hipertensión, eso también es un mito, justamente el pensar que la hipertensión la vamos a encontrar solo en gente mayor porque ahora fácilmente, y lo que dicen pues los expertos es que ya después de los 24, 25 años ya es bastante frecuente y común de que la persona empiece con hipertensión. Bueno, vamos a ir desarrollando el tema de los mitos y el primero de ellos que ustedes van a ver además gráficamente es relacionado con los efectos secundarios que producen los antihipertensivos.
Y quiero preguntarle puntualmente, porque sé que esto lo manejan muchas personas, y es que si producen daño en los riñones. Claro. Mira, sí es cierto, Randall, que algunos antihipertensivos, o muchos de los antihipertensivos más bien, se van a metabolizar en el riñón, entonces podrían, digamos, acelerar algún daño en el riñón. Pero lo que yo siempre le digo a los pacientes es que normalmente, es como todo, normalmente hay dosis de seguridad. Normalmente si yo ocupo un antihipertensivo es algo que tengo que discutirlo con el médico. También uno toma algunas previsiones, ¿verdad? Porque no es que uno normalmente le dice, no, mira, tomes esta dosis y si no la duplica, ¿verdad? No, generalmente uno primero tiene que hacer pues algún estudio diagnóstico, tenemos que hacer algunos exámenes, tenemos que chequear cómo está su riñón antes de dar un medicamento. Lo otro es que hay muchas familias de medicamentos. Hay medicamentos que sí, efectivamente tienen más riesgo de metabolizarse en el riñón o de dañar un poco el funcionamiento del riñón, pero lo cierto es que la mayoría son muy, muy seguros. Más bien, yo a veces le digo a los pacientes, más bien este medicamento no solo es antihipertensivo y nos va a proteger el corazón y la presión, sino que muchos de las familias de medicamentos más bien protegen el riñón. Más bien, digamos, hacen que el riñón funcione mejor, que haya menos riesgo de que se llegue a deteriorar. Por ejemplo, en los diabéticos, que siempre es un grupo de mucho riesgo, a veces tratamos de dar medicamentos que no solo me protejan la presión, sino que también me ayuden a proteger el riñón. Entonces, tal vez para aclarar ese punto, más bien los antihipertensivos en su gran mayoría y en muchas familias protegen el riñón de que no se nos vaya a deteriorar, de que no se vaya a caer en insuficiencia renal o llegar a requerir, por ejemplo, diálisis. Y más bien muchas veces es la misma hipertensión mal controlada la que lleva muchas veces a dañar el riñón y que tal vez en algún momento más bien de la evolución nos lleva a un fallo renal o una insuficiencia renal. Y también uno generalmente hace esas previsiones, ¿verdad? Uno realmente conociendo el contexto del paciente, viendo cómo están sus exámenes, cómo está el funcionamiento del riñón, el examen de orina, pues uno sabe de si un medicamento va a ser bueno en un contexto o no. Doctor, ¿y qué hay de otros efectos secundarios? Por ejemplo, tos, sí. Disfunción eréctil, sí. Okay. Cansancio, somnolencia, ese tipo de cosas que también la gente dice, sí, muchas veces se las achaca al medicamento. Sí, es cierto que, bueno, por eso es tan importante siempre, yo siempre soy defensor de que la consulta médica es importantísima, porque es el momento en conocer al paciente, conocer el perfil, qué temores tiene el paciente. Y a veces también muchos de estos síntomas, por ejemplo, la fatiga, un hipertenso que está mal controlado, a veces, o es muy frecuente tener fatiga, ¿verdad? Entonces, a veces la fatiga no es por los medicamentos, sino es por la misma hipertensión. A veces la persona se viene sintiendo fatigado, con dolor de cabeza, surumbado, entonces... y muchas veces no son los medicamentos, sino es que la presión no está mal controlada. Eso por un lado. Pero es cierto que muchos medicamentos pueden dar efectos secundarios. Por ejemplo, la tos la da una familia particular de medicamentos, pero igual, digamos, si a ese paciente en particular le dio tos, tenemos otras alternativas que darle. Y también hay pacientes que se quedan como con eso, ¿no? Es que yo no tomo antihipertensivos porque el que me dieron me empezó a dar tos y no me controlaba la presión, más bien me dijeron que subiera la dosis y fue peor, terminé, no sé, nebulizándome y todo. Pero eso generalmente es una familia muy particular de medicamentos. Entonces, por ejemplo, cuando el paciente tiene alguna condición pulmonar, un paciente que sea asmático, que sea muy alérgico, que tal vez ya nos haya contado por ahí que en algún momento, digamos, que se le subió la presión, le dieron ese medicamento y por ahí le produjo tos, o que tiene una condición ahí pulmonar, respiratoria, que uno sabe que no es bueno darle este medicamento, pues uno a veces de buenas a primera no opta como primera opción ese, sino que le vamos a dar otra familia de medicamentos. Luego el tema de disfunción eréctil también es algo que le preocupa mucho a los hombres, especialmente en edad fértil, y a veces la gente dice, no, mira, a mí ni me dé medicamentos porque dijo mi vecino o mi hermano le pasó eso, entonces a mí ni... No, obviamente hay familias de antihipertensivos, clásicamente unos que se llaman betabloqueadores, no selectivos pueden dar eso, o algunas familias de diuréticos son los que producen disfunción eréctil. Pero igual, si la persona está joven, es una persona, no sé, de 30, 35 años, probablemente uno no le da de buenas a primeras esos medicamentos, sino que optaríamos por una familia en que nos vaya a proteger el corazón, no le vaya a interferir con sus actividades diarias, en que no le dé fatiga, ¿verdad? Claro, el mensaje aquí quizá para cerrar esta parte es que creo yo, doctor, que aunque existan efectos secundarios, hay opciones de medicamentos para tratar de paliar esos efectos secundarios o de evitar esos efectos secundarios. Sí. No tiene que pensar usted que es que el medicamento para la presión da tos y que entonces tiene que aguantarse la tos durante toda la vida. Es cierto, sí. Sí, yo a veces le digo eso a los pacientes, no hay que asumir porque de buenas a primera que a mí me va a dar el efecto secundario. Sí. Por ejemplo, hay uno también que es muy, muy bueno y de hecho es de los más recomendados en gente mayor, ¿verdad? Que hincha los pies, digamos. Entonces también a veces hay gente que dice, no, mira, a mi hermana le pasó, a mi mamá le pasó eso, entonces ni me lo dé porque...
Entonces, bueno, hay que explicarle, bueno, el porcentaje que te hincha los pies es un 15% y sobre todo es si usted tiene problemas vasculares, si tiene muchas varices, si tiene alguna sensibilidad al medicamento, pero aún así hay algunas estrategias que utilizamos o combinaciones de medicamentos o las horas de las tomas donde uno puede jugar un poquito con los efectos secundarios y muchas veces explicándole eso al paciente, no, mira, este lo toma hasta ahora, este otro medicamento hasta ahora, algunos más bien combinándolos disminuye efectos secundarios, otros más bien hay que separarlos. Entonces, a veces, cuando uno va entendiendo esas cosas y se lo va haciendo saber al paciente, minimizamos ese riesgo, Randall, de efectos secundarios. Hay que hablar con el doctor. Claro, claro. Sí, eso Y el doctor tiene que hablar con el paciente. Bueno, mito número 2, y es que todos los antihipertensivos son iguales, Okay. lo cual entiendo yo que no es cierto, evidentemente, No. a partir de lo que usted está explicándonos. Correcto, correcto. Y es cierto porque a veces uno dice, mira, es que la hipertensión o sea, significa que manejo ya ciertos niveles de presión en la sangre, que lo tenemos bien documentados a la hora de tomar la presión o por estudios de 24 horas, sí, es cierto. Pero también hay muchos mecanismos de hipertensión. Por ejemplo, a veces uno sabe que por el perfil de la persona, el mecanismo principal es estrés. Es mucho estrés, trabaja muchas horas, duerme mal y bueno, y a veces tiene que ver con mecanismos con adrenalina. Hay otros que tienen que ver mucho con la parte genética. A veces uno dice, no, mira, esta persona es muy tranquila, más bien es muy pausado, no, ahorita no tiene mucho estrés en su vida y todo, pero definitivamente son súper hipertensos todos en la casa. A veces tiene que ver con malos hábitos. A veces uno identifica que el factor principal es que esa persona come muy mal, ¿verdad? Come mucha comida rápida, mucha comida chatarra, le echa sal a las cosas, no quiere hacer el propio por esforzarse, digamos, con el tema de la alimentación. Entonces, dependiendo de los mecanismos de hipertensión que uno identifique, así también va a ser el antihipertensivo que uno dé. Y también hay muchos estudios en esto. Entonces, hay estudios que nos dicen que a ciertas edades o con ciertos contextos, ahí nos va a ir muy bien, va a encajar muy bien un medicamento. Pero entonces, sí, eso es muy importante, porque no todas las familias de medicamentos son iguales, ¿verdad? Ni es un machote esto para todos, ¿no? Es cierto. A ver, el que yo sea hipertenso y mi vecino también, o a lo mejor un primo o un familiar, no quiere decir que tengamos la misma reacción de la enfermedad en el cuerpo. Correcto. O que los medicamentos van a actuarnos igual a todos. Exactamente. O muchas veces pasa eso, que la gente dice, no, mira, a mí, yo seguro no soy hipertenso, seguro el aparato está malo porque, mira, yo no siento nada. O qué sé. Y no, exactamente, los dos podemos ser hipertensos, tener la misma edad y contextos muy parecidos, pero en alguno da muchos síntomas, en el otro no. Y en alguno me encaja muy bien un medicamento, en otro no. Pero por eso es tan importante el seguimiento y la consulta, porque a veces pasa eso, que la gente ya viene como con esos prejuicios. No, es que yo sé que todos los medicamentos me dan disfunción eréctil, lo que mejor ni me dan antihipertensivos porque eso lo deshidrata a uno, le produce bajonazos de presión. Y no, la verdad es que hay que, de acuerdo a cada contexto, ¿verdad?, dar los medicamentos y también muy importante es a la hora educativa. Decirle, bueno, vamos a darle este medicamento actúa por este mecanismo, nos bloquea de esta forma la presión. También yo siempre trato de ir educando en ese sentido, decirle, bueno, yo espero este medicamento que nos baje tanto la presión en la sistólica, en la diastólica. Vamos a ir viendo un descenso paulatino en los próximos días. ¿Qué efectos secundarios esperar? Hay algunos efectos que se presentan incluso los primeros días, un poquito a veces de fatiga, de que baje el ritmo cardíaco, de que dé un poquito de sueño, pero uno sabe que eso, al cabo de algunos días, eso se va a quitar en la gran mayoría de las personas. Entonces, sí, no todas las familias de los medicamentos son iguales, Randall. Perfecto. Mito número 3, es malo consumir más de un medicamento y esto tiene que ver con lo que yo decía al principio, que ustedes a veces hacen combinaciones. Claro. ¿En qué casos es que eso se hace, doctor? Mira, vieras que, Randall, más bien, tal vez la respuesta es que es en la gran mayoría de los casos, más bien preferimos hacer combinaciones, porque es un paradigma que ha ido cambiando con el tiempo. Por ejemplo, hace algunos años se decía que por ejemplo, si yo te daba, Randall, no sé, enalapril, para poner un ejemplo, vos te ibas a quedar con enalapril, había que irte subiendo la dosis a la máxima tolerancia hasta controlar la presión. De hecho, después se acostumbró más bien casi que una receta de cocina. Hubo unas guías que salieron hace unos 15 años tal vez, que decían, bueno, si usted aparece con hipertensión, empecemos con este diurético. Si le empezamos con esta dosis, lo subimos. Si no funciona, lo quitamos, va con otra familia. Probamos a dosis máxima. Entonces era como ir quitando y probando, pero solo con un medicamento. Ya se ha ido entendiendo que es mejor utilizar combinaciones de medicamentos a dosis bajas, porque da mejor resultado, da un fenómeno que en farmacología se llama sinergia, que es que yo puedo tener un poquito del efecto de este más el otro y va a ser más potente que dar solo un medicamento a dosis máxima. Sí, es que se lo preguntaba porque mucha gente dirá, uy, es que si yo necesito tomar varios medicamentos es porque estoy malísimo. Es cierto. Bueno, porque uno solo no me hace efecto. Es cierto. Bueno, la gente, ¿verdad? Claro, y la mayoría de la gente cree eso. La gente dice, uy, doctor, pero entonces mi hipertensión no es leve porque me están mandando 2 o 3 familias de medicamentos. No, eso es lo que hay que hacerles saber, es que es mejor dar 2 o 3 medicamentos a dosis bajita, porque entonces no vamos a tener efectos secundarios, le va a bloquear la hipertensión de varios mecanismos, que dar uno solo. Y además, tanto así
que actualmente, por ejemplo, por fuera, muchos de los medicamentos o la mayoría de los medicamentos ya vienen combinados. A veces en una sola pastillita, por ejemplo, puedo tener 2 o 3 antihipertensivos. O también vienen combinaciones interesantes de medicamentos que en una sola pastilla, por ejemplo, viene la aspirina, viene un antihipertensivo y viene algo para el colesterol. Entonces, se ha visto que eso es una forma, primero, bueno, de economizar, es más barato que comprar 3 medicamentos por separado. Y aparte de eso, la sinergia, digamos, o la unión de esos 3 medicamentos da muchísimo mejores resultados. También hay estudios desde hace muchos años, incluso empezó con algunos estudios, por ejemplo, en diabéticos, en hipertensos rebeldes, donde sí se llegó a determinar que un grupo muy grande de hipertensos iban a ocupar por lo menos 3 medicamentos para controlarse. Entonces, a raíz de eso es que ya la industria farmacéutica ya saca a veces combinaciones que vienen 2 o 3 fármacos en una sola pastilla, porque primero garantiza que no se te va a olvidar, que te tomas tu medicamento y listo. Y aparte de eso, que esa sinergia, esa unión de diferentes mecanismos da mejores resultados, ¿verdad? Muy bien. El siguiente mito tiene que ver con justamente la hora de la toma del medicamento, y es que mucha gente que cree que todo medicamento para la hipertensión debe tomarse de noche. Explíquenos, doctor. Sí, es cierto. Mira, tal vez la respuesta es que, más bien, tal vez el primer punto a aclarar aquí, Randall, es que más bien la mayoría de los hipertensos van a ocupar por lo menos el fuerte de sus medicamentos en el día. Es cierto que se han hecho algunas extrapolaciones y un estudio que tal vez yo creo que fue el que bueno, tuvo mucho auge porque fue un estudio muy bien hecho y que precisamente ellos lo que demostraban es que la mayoría de los eventos cardiovasculares ocurrían en horas de la noche o la madrugada. Y bueno, y eso se sabe, sí, que efectivamente muchos de los infartos, de los derrames y de los eventos, digamos, mayores van a ocurrir sobre todo en horas de la noche y la madrugada. Pero la explicación no es que... Vamos a ver que es porque yo tenga que tomar siempre los medicamentos en la noche, sino que muchas veces es precisamente porque mis tratamientos no me están haciendo efecto en esas horas o porque hay digamos, porque la persona no toma, digamos, continuamente sus medicamentos. De hecho, hay pacientes que de repente lo tomaron cuando se acordaron porque les dolió la cabeza o porque vieron que ya se habían quedado sin pastillas en el pastillero. O de repente el día que se sintieron mal, ese día se tomaron 2 aspirinas y el resto de la semana no. Entonces hay muchas otras explicaciones. Ahora, tal vez la forma más científica o la respuesta de esto es que se han hecho estudios con mapeo, que son aparatitos que se ponen por 24 horas, que es tal vez la forma más exacta de saber el patrón hipertensivo que tiene y también los picos máximos y mínimos de presión arterial. Entonces, se sabe que si agarramos poblaciones grandes y les ponemos esos aparatitos de 24 horas, se sabe que la mayoría de los hipertensos van a ser sistólicos, o sea, van a ser la presión de arriba la que da problemas en lugar de la de abajo. Esa es la primera conclusión que han dado estos estudios. Luego, que la mayoría de los hipertensos es en el día, en el corre-corre, en el día a día, en las preocupaciones diarias, en todo, donde se sube la presión, pero que hay un perfil de pacientes que es más o menos un 30-35% de los pacientes que efectivamente la presión es más importante hacia la noche. Pero se sabe que eso generalmente la gente muy mayor, la gente que tiene muy mal dormir y la gente con problemas de sobrepeso u obesidad. A veces yo lo que les digo a los pacientes es eso, les digo, bueno, la mayoría de los pacientes, ya por pura estadística, vamos a ocupar dar los antihipertensivos en el día. Pero tal vez la forma más exacta de saber en qué momento darlos es justamente con el mapeo, con el estudio 24 horas. Ahora, también a veces cuando uno sabe que la persona por historia duerme muy mal, el compañero nos dice que ronca mucho en la noche, o la misma persona sabe que ronca mucho, que duerme mal, que amanece, o que desde que amanece si se toma la presión está altísima la presión, uno automáticamente sabe que ese paciente está haciendo hipertensiones nocturnas y que probablemente yo tengo que dar el tratamiento, o por lo menos la parte fuerte del tratamiento hacia la noche. Y muchas veces al hacer estos mapeos, ahí es donde nos queda muy claro. De repente uno le dice, no, mira, es cierto que en el día hace piquillos de presión, pero es en la noche, en la madrugada, donde es muy peligroso. Entonces, básicamente con estos estudios son los que uno sabe si yo tengo que dar el tratamiento hacia la mañana, si lo puedo dar a mediodía, si más bien refuerzo hacia la noche, ¿verdad? Y también depende de la clase de medicamentos que dé. Hay medicamentos que uno sabe que cubren muy bien unas 12, 15 horas. Entonces, si usted solo se lo toma en la mañana, pues va a pasar muy bien en la mañana y la tarde, pero ya cuando pasa el efecto del medicamento vamos a empezar a hacer picos hacia la noche. Entonces también hay medicamentos que uno sabe que tiene que darlos 2 o hasta 3 veces al día para que la presión esté perfectamente bien controlada. Ahora, doctor, pregunta, ¿es importante respetar la hora? Es decir, uno tiene que tomarse el medicamento siempre más o menos a la misma hora. Sí, correcto. Y tal vez es de las cosas más importantes que uno le dice al paciente. A veces tal vez más importante que no sé, que si en la noche, en la mañana o en qué momento la tome, es de repente, bueno, lo que su médico le haya recomendado, pero si de repente le dijo, no, mira, a usted le toca, Randall, tomarlo, no sé, ojalá en la mañana con su desayuno, siempre escoger justamente un rango. No es que tiene que ser a las 7 en punto y que si no se la toma a esa hora, baby, ya no se la toma. No. Pero hay gente que yo le digo, no, entre 7 y 7:30. O habrá otros pacientes que uno le dice, no, mira,
tómeselo más bien idealmente cuando toma el café en la tarde, no sé, 4 o 5 de la tarde, a esa hora tómese su antihipertensivo, o lo mismo de la noche. A veces uno le dice, bueno, cuando cene, ojalá entre 7 y 30 de la noche, en ese momento se toma el tratamiento. Pero sí, la hora de la toma es fundamental, porque muchos justamente de esos descontroles de presión o de los eventos que podemos ver, de que el paciente presente un infarto, una angina de pecho, arritmias y todo, va en relación a que no respeta las horas de las tomas. Un día se lo tomó a cierta hora, el otro día se acordó y se lo fue tomando mediodía, el tercer día salió de la casa y no se lo tomó del todo. Entonces, esos descontroles es lo que muchas veces genera los efectos secundarios digamos, o la probabilidad de que uno se pueda complicar por hipertensión. Entonces, la toma a la hora, Randall, excelente. Yo creo que es de las cosas que siempre hay que insistir, ¿verdad? Hay que recordar. Bueno, el siguiente mito tiene que ver con la población adulta mayor. Doctor, existe una creencia de que los adultos mayores, a pesar de que sí son severamente castigados por la presión alta, claro, no deberían tomar medicamentos, dado todo esto que hemos conversado, ¿verdad? Muchos de los efectos secundarios. Ayúdenos a entender esa idea y por qué es equivocada. Sí, tal vez, bueno, el primer punto que hablábamos ahora al principio, Randy, que tiene mucha razón, es que si entre más edad tengamos, más bien hay más hipertensión. Claro. Y justamente hace muchos años se asumía eso. No, hasta después de los 50 o 60 años empezamos a buscar los hipertensos y a tratarlos. Pero precisamente el concepto ha ido cambiando por varias situaciones. Hay gente que asume, y igual es un mito, que dice, no, probablemente como ya papá ya se pensionó, se acaba de pensionar, ya no tiene el estrés del trabajo, ya se puede levantar un poquito más tarde y todo, ya como todo era por estrés, ya no tiene que tomar los antihipertensivos. Y en realidad eso es algo muy equivocado, porque cuando se activan los mecanismos de hipertensión, de ahí van a seguir. Va a haber momentos donde están más controlados, va a haber momentos donde se activan. Si yo me llevo un colerón, pues se me sube más la presión. Pero generalmente por activados los mecanismos de hipertensión van a estar ahí pues dando vueltas. También tiene mucho que ver con los hábitos y probablemente entre sí, más tranquila esté la persona, más actividad física haga, baja un poquito de peso, eso me ayuda a controlar la presión. Pero no significa que yo pueda del todo decir, no, ya, mira, como ya soy adulto mayor, ya 65 años, me acabo de pensionar, ya, no sé. Me llevo la vida tranquilo, ya no tengo la presión del trabajo. Correcto, acabo de pegar el gordo, no sé, ya no tengo preocupaciones, todo listo. Bueno, eso daría muchas preocupaciones más, doctor. Bueno, sí, otro tipo. Manejar la plata. ¿Verdad? Pero hay gente que asume eso, ¿verdad? Que como, no sé, que le llegó una herencia, entonces la gente dice, no, mira, ya le está tranquilo, yo estoy tranquilo, entonces dejo el tratamiento. No, ese es un mito. Pero también desde el punto de vista científico, no creas, vieras que hay ciertas, también algunas implicaciones, porque en realidad hay pocos estudios hechos, sobre todo con adultos muy mayores. Entonces, algunos asumen que dicen, bueno, como este estudio que fue muy bien hecho y me demostró que funcionaba, pero incluyeron hasta pacientes de 65 años o 70, ya después de los 70 años no hay evidencia, o sea, no. Y entonces eso es lo que pasa. Hay muchos médicos, incluso colegas o personal de salud que dice eso, no, mira, no se han hecho estudios después de los 80 o 90 años. Entonces, si su papá llegó a 90 años, no sabemos qué va a pasar de ahí en adelante. Pero justamente hace unos días que estaba llevando un curso ahí, que estoy llevando un curso, uno de los expositores decía eso, mira, también hay una cuestión de lógica, o sea, si su papá ha venido, o si yo he venido bien controlado hasta los 70, 80 años, usando mi tratamiento, no significa que porque ya pasé la barrera de los 80 o 90 años, quite todos los medicamentos y punto, porque al contrario, o sea, se sabe que la historia natural de la enfermedad es esa, o sea, que si más bien yo quito todos los medicamentos o redujo las dosis, automáticamente en unos días voy a empezar a hacer picos altos y muy peligrosos de la presión. Entonces, ese es más un mito, que a veces tiene que ver con eso, que como ya pasé mi edad de más estrés, mi edad productiva, ya se me fueron los hijos de la casa, no sé, ya vivo más tranquilo, pues puedo quitar los tratamientos. Muy bien. Y el último tiene que ver con los medicamentos naturales. Y esta parte la asumimos, evidentemente, el doctor y yo, como política del programa, y yo sé que él también, con mucho respeto, porque, bueno, hay gente que cree o que le tiene mucha fe a los remedios naturales. Aquí hemos hecho infinidad de segmentos hablando de las ventajas de algunos medicamentos no solamente para el tema de la presión, sino también para otras enfermedades, y lo hacemos porque creemos que también tienen su aporte, digamos, a la salud en general de la población. ¿Qué se ha investigado, doctor? Porque hay gente que basa... Claro. Yo me he encontrado dos tipos de personas, ¿verdad? El que basa su control de la enfermedad solamente a los medicamentos naturales, ¿verdad? A las plantas. Claro. Y gente que hace combinaciones, que combina su tratamiento de medicina convencional con, ¿verdad? El tecito que a lo mejor siente la persona que le hace bien, que le cae muy bien y que le ayuda. Sí, no, y totalmente de acuerdo con vos, Durán. De hecho, hubo un programa, bueno, hace algunas semanas, justamente más bien que hablamos un segmento de más bien la importancia o los efectos que tenían la medicina natural como antihipertensivos y para cuestiones crónicas.
Y yo lo que le digo a la gente es que lo ideal es combinarlos. Ok. Porque no es que la medicina natural no funciona, pero normalmente la medicina, digamos, alopática o de medicamentos es más potente, también tenemos más estudios, cosas, digamos, que nos respaldan en ese sentido. Sin embargo, la medicina natural y la homeopatía tiene también su nicho y tiene también su credibilidad, y hay pacientes que le dan mucha tranquilidad y se sienten muy bien. De repente hay gente que dice, no, mira, yo desde que empecé a usar, qué sé yo, afrecho en agua, siento que me ayuda la parte digestiva y me orino más y me siento mejor de la presión. O yo trato de tomar agua de pipa todos los días porque eso es un diurético natural efectivamente y me ayuda también. Yo siento que orino mejor, me resolvió los problemas de infecciones y me siento mejor y veo que mi presión anda bien. Y efectivamente yo creo que lo ideal es combinar las dos cosas. El problema es a veces cuando me inclino totalmente a un lado o al otro. Y uno encuentra eso, de gente que te dice, no, mira, es que yo solo creo en homeopatía y quiero curarme solo con homeopatía. Entonces, bueno, a veces hay que aclararle que las cosas naturales o la homeopatía, aunque tiene su nicho y su cabida, no son tan potentes como como Y también tienen sus efectos. También, es cierto, y que en varios programas, ¿verdad? Ustedes muy bien lo han tratado, ¿verdad? Es otra cosa, que la gente dice, no, como esto es natural, puedo tomarlo libremente. Correcto. Que no me hace nada. Ajá. Y es mentira. Sí, en correcto. Casos tienen sus efectos. Y hay muchas de esas cosas naturales que son diuréticos, efectivamente, pero si la gente pasa tome chan y cosas naturales, de repente yo he visto casos de gente que se llega a deshidratar, que tiene problemas en electrolitos y otras cosas, calambres y otro tipo de efectos secundarios a raíz del efecto de este grupo de medicamentos. Doctor, y la otra cosa que me parece importante es que uno también como paciente responsable tiene que comunicarle a su médico. Sí. Vea, me recomendaron esto, ¿usted qué piensa? Correcto. ¿Verdad? Que no sea que después de 3 meses de tomarlo, el médico se da cuenta por rebote que a lo mejor está acompañando, aparte del tratamiento convencional, no sé, otra cosa. Y yo creo que aquí esa parte digamos, de la relación médico-paciente es tan importante porque, exactamente, como vos decís, a veces uno asume que por qué no evoluciona bien o por qué más bien se le está bajando mucho la presión o no llegamos a las metas o algún efecto secundario y uno dándole vuelta, ¿verdad? Porque tal vez no es algo típico de un medicamento. Claro. Y el paciente no le ha comunicado eso. Por dicha, yo creo que en esa parte, esa empatía, esa relación médico-paciente es tan importante que nos comuniquen bien todo, ¿verdad? Y tener esa buena relación. Y a mí me gusta mucho eso. De hecho, hoy en la mañana venía escuchando un mensaje de una paciente que quiero muchísimo, que tiene un tema ahí de dolor, de espalda y todo, y ella me hizo una consulta justamente. Mira, es que fui donde el ortopedista y él me recomienda usar este medicamento, estas gotitas naturales. ¿Usted qué piensa? Pues uno, desde el punto de vista nuestro, y aunado al contexto del paciente, y en este caso su cardiopatía, pues uno le da las recomendaciones del caso, claro. Pero sí, eso es importantísimo, porque como podemos tener una muy buena combinación, hay ciertos medicamentos que hay que tener cuidado, ¿verdad? Y en otros programas hemos hablado, por ejemplo, que hay medicamentos naturales que son muy buenos, pero que tienen, por ejemplo, efecto anticoagulante, entonces nos puede interferir con la parte de la coagulación o con ciertos medicamentos que tienen que ver con el corazón o con la presión. Entonces, sí, mi recomendación es que siempre haya una buena comunicación, sepamos exactamente qué toma tanto natural como químicos o medicamentos para ver si podemos hacer una buena combinación. Y la mayoría de las veces lo vamos a poder hacer sin ningún problema, ¿verdad? Muy bien, contestamos preguntas, doctor. Por supuesto, Randa, claro. Hay un montón. De veras, bueno, qué dicha, qué dicha. Y muchas de ellas muy interesantes. Dice Francis Dinarte, cuando una persona sufre algún evento que le hizo subir la presión y le recetan medicamentos para controlarla, pero luego de 6 meses ya dejaron de recetárselos, ¿se puede decir que controló o que ya no es hipertenso o debe seguir con la medicación? Lo que yo le entiendo a Francis es que hubo algún evento que desencadenó el episodio de presión alta. Pero después de 6 meses de recetarle un medicamento, dejaron de mandárselos y entonces ella interpreta como que se curó. Sí, no, probablemente ese es también un error que muchas veces ocurre, o que de repente fue, justamente a su cita, el médico le dijo, sí, mira, tomes esto, le va a controlar la presión, y tal vez le hizo receta. Casi siempre eso lo que sucede es que el médico le hace recetas por algunos meses, 3, 4, 6 meses, tome sus recetas y tal vez o no quedó programada la siguiente cita o de repente la cita no quedó exactamente a los 6 meses, sino que se la dieron a 8 meses y a veces la duda que le queda al paciente es eso. La gente dice, mira, bueno, yo ya me siento bien, me tomo la presión y está bien, ¿se me curó o no? No, generalmente la respuesta es que probablemente el tratamiento le está controlando bien la presión, pero casi siempre, la mayoría de las veces, más bien si vemos que con ese medicamento el paciente está bien, significa que hay que continuarlo. Y casi siempre ese tipo de errorcillos yo he visto que es o que uno no le explicó bien al paciente que esos 3 meses era para que a los 3 meses tenía que volver o tenía que llamar a que le hicieran nuevamente recetas, ¿verdad? O tal vez no coincidió. A veces de repente a los 6 meses no quedó la cita, sino que le dieron la cita un año después
Entonces, porque eso nos pasa con cierta frecuencia, que el paciente dice, no, mira, yo me tomé los 3 meses que usted me dejó y después no me lo seguí tomando. Y tal vez fue un error de comunicación, o la mayoría de las veces es que el paciente no entendió bien o uno no se expresó bien de que el medicamento había que continuarlo y que si se le acababa la receta, pues había que ir a buscar otra receta para darle continuidad. Ahora, contestemos esa pregunta. ¿La hipertensión se cura? ¿Se quita? Mira, ¿Puedo ser hipertenso y de repente ya...? Mira, en muy pocos casos, Randall, en realidad casi siempre lo que le decimos a la persona es que es muy importante hacer esa labor diagnóstica para saber si en realidad es puro estrés, tensión o lo que llamamos fenómeno de bata blanca o si realmente es hipertenso. Pero casi que por definición el hipertenso, una vez que comienza a ser hipertenso, sigue siendo hipertenso ahí el resto de su vida. Hay muy pocos casos, Randall, y esos casos es lo que llamamos hipertensión secundaria. Hipertensión secundaria significa que, por ejemplo, yo tengo un tumor en una de mis glándulas suprarrenales, por ejemplo, o un tumor en el riñón, o que tengo un problema endocrinológico muy severo con la tiroides, por ejemplo, que controlando eso o operándome eso, se me puede quitar. Entonces, en esos casos, cuando hay algún tumorcito productor de hormonas que producen hipertensión, y si yo lo quito, decía, ahí sí es curativo totalmente. También en algunos casos de, por ejemplo, de hipertensiones relacionadas a descontroles de tiroides, también controlando la tiroides y se va a quitar la hipertensión. O el tercer ejemplo es las personas que tienen una obesidad mórbida, gente que tienen una obesidad muy, muy grande, que pesan 100 kilos más tal vez de su peso ideal y que al hacerle una cirugía bariátrica y empiezan a perder mucho, mucho peso, pierden, digamos, 80 kilos, una cosa así, claro, se les quita la hipertensión. Porque hay que recordar también que el peso tiene mucho que ver con los mecanismos de hipertensión y que por cada kilo que yo logre perder, tanto con ejercicio, con dieta o con un tipo de cirugía, mi presión va a bajar de 1 a 2 mililitros de mercurio. Entonces, claro, si yo perdí, digamos, 50 kilos, uno automáticamente sabe que su presión va a estar como 50 mililitros de mercurio más bajo. Entonces, casi que en esos contextos, algunos tumores, problemas endocrinológicos o una obesidad muy grande que se opere, generalmente que se opere, casi que solo esos son como los 3 ejemplos que uno sí podría llegar a curar la hipertensión, Randall. Muy bien, con eso le contestamos a doña Olga Porras, que dice que es educadora, que empezó a padecer de la presión por estrés y quería saber si se llega a curar. Bueno, ya le contestamos. Dice Maureen Elizondo, mi consulta es la siguiente. Yo tomo pastillas de la presión desde que tengo 28 años y anlodipina hace 6 años, pero la presión ahora se me sube. Pregunta ella, ¿ya debo cambiar de medicamento? Y aquí hay algo muy interesante. El cuerpo se acostumbra a la pastilla y ya llega un momento en el que no le hace efecto. Sí, muy interesante, ¿verdad? No, buenísima esa pregunta porque es una duda que tienen las personas. Y muchas veces yo creo que el paciente que se pierde de la consulta, por ejemplo, es porque venía tomando un medicamento, se empieza a sentir bien, se toma la presión, está bien, y la persona dice, no, mira, yo sigo comprando la pastilla y listo. Pero se sabe que, y no es una receta de cocina, pero más o menos cada 3, 5 años, el medicamento que me viene funcionando bien no me va a llegar a funcionar bien. Y no es tanto que mi cuerpo se acostumbró al medicamento, sino más bien que los mecanismos de hipertensión y los cambios en el cuerpo y la edad van cambiando, pero sobre todo los mecanismos de hipertensión. Entonces yo lo que le digo a la persona, a mis pacientes es eso, que si el paciente está súper bien controlado, pues a veces uno lo ve cada 6 meses, cada 8 meses, una vez al año. Pero que siempre es importante ese seguimiento porque va a llegar el momento donde hay que hacer ajustes de dosis o cambiar medicamentos. Y eso a veces es rotativo. Es como muchas veces los antibióticos, que tal vez la gente dice, mira, no, me dejaron de dar ese tratamiento porque yo he hecho cierta resistencia. Pero puede ser que a los años yo lo pueda volver a utilizar porque ya las bacterias, digamos, han cambiado. Y lo mismo la hipertensión. A veces yo tengo que con el tiempo ir cambiando dosis o algún medicamento que había dejado de usar hace un tiempo, puede ser que lo vuelva a utilizar en otro momento porque ya en ese momento lo amerita. Pero tal vez, por ejemplo, en el caso de Maureen, que nos dice que desde hace 6 años viene con su tratamiento y con anlodipina, probablemente ya está en ese tiempo que uno sabe que sí, que efectivamente ya es momento de hacer ajustes de dosis o cambiar algún medicamento, Randall. Porque además en el caso de ella que empezó tan joven, ¿verdad? 28 Correcto, años. Exactamente. Que empezó a tomarlos. A una edad muy joven. Es curioso. Vea, hay una persona, Wendy, vecina de Cartago, que le manda un video. Ah, qué bueno. Día. Mi nombre es Wendy, les hablo desde Cartago. Tengo una consultita, yo tomo iversartán y clorotiazida. Un día tomo las dos y otro día solo tomo la iversartán. La pregunta es que a veces siento como un hormigueo en la cara, entonces eso me preocupa. A ver si tendrá alguna relación con el medicamento. Buen día, gracias. Gracias a usted. Muchas gracias, Wendy. Y también yo creo que otra pregunta muy, muy válida, porque uno ve de todo, ¿verdad? En esto. Pero tal vez el consejo es que esos esquemas que a veces se toma, a veces no se toma, a veces los utilizamos en personas muy mayores o en personas que tienen algún daño en el hígado o en el riñón, donde sabemos que, por ejemplo, en la insuficiencia renal, estadio 4,
donde ya el riñón le cuesta filtrar o depurar, digamos, botar los medicamentos, a veces uno sabe que un medicamento que normalmente nos dura 24 horas, en un paciente con falla renal, puede ser que ese medicamento me dure 48 horas o incluso un poquito más. Entonces, en algunos casos especiales, uno sí tiene que hacer esas salvedades de que, mira, no, usted, en particular usted se va a tomar el medicamento cada 2 días o solo 3 veces a la semana, porque así están funcionando sus riñones o su hígado. Pero probablemente en el caso de Wendy, y con solo verla, es una señora joven, muy joven, probablemente ese esquema de un día tomo un medicamento y otro no, eso generalmente no funciona así, porque los mecanismos de hipertensión van a estar activos y uno lo que trata de hacer es mantenerlos bloqueados con los medicamentos. A veces uno lo que recomienda más bien es buscar una dosis de medicamento en que no le den efectos secundarios. Puede ser que los hormigueos que sienten cara, probablemente la primera posibilidad es que esos días es cuando la presión está alta. Porque los hormigueos más hacia las piernas y calambres tienen que ver más con el fenómeno o un efecto secundario de los diuréticos. Pero cuando es más a la cara, casi siempre va en relación a que la presión anda un poco alta. Entonces, probablemente mi recomendación es que bueno, eso hay que discutirlo con su médico, pero que probablemente, y es muy importante para la tarea que le queda a Wendy, es que se esté tomando la presión, ojalá diariamente o 2 veces al día, pero que probablemente el día que no se toma el irbesartán, que solo utiliza el diurético o que solo utiliza alguno de los 2 medicamentos, ese día la presión va a tender a estar más alta que los días que se los toma los 2 juntos. Entonces, casi que uno lo que trata de buscar es un esquema de tratamiento en que la presión ande bien siempre y que se tome todos los días la misma dosis. Doña Olga Jiménez quiere que usted le explique cuáles son particularmente los efectos secundarios de enalapril. Ok. Sí, el enalapril es un medicamento que yo voy muy en defensa de esta familia de medicamentos porque se llaman los IECA, son medicamentos muy, muy conocidos, tienen 40 años de conocerse, medicamentos muy, muy seguros y muy efectivos para la presión. Uno de los más viejitos que salió justamente es el enalapril, pero tal vez yo lo que siempre le digo a los pacientes es que, salgo en defensa del enalapril, es que es un medicamento de los que ha llegado a sobrevivir el tiempo, de los que con tantos años, casi 50 años de tener el enalapril, sigue ahí, digamos, en la lucha, ¿verdad? Y es un excelente antihipertensivo. Ahora, efectos secundarios, generalmente la tos. El enalapril, desgraciadamente, el punto negro que tiene es que más o menos el 20-25% de la gente le da tos, carraspera, cierta tosecilla seca, sobre todo si está frío o si el paciente es asmático o rinítico. Bueno, ese es como el efecto, digamos, secundario. Pero generalmente el que no le da tos y lo tolera bien es un excelente medicamento. Tanto así es, yo siempre se los pongo de ejemplo a los pacientes, que incluso un medicamento muy, muy bueno que salió hace 2 años, perdón, en el 2015 se publicó el estudio, hace 5 años, para insuficiencia cardíaca y que tal vez es lo mejor que tenemos actualmente para falla cardíaca, los investigadores del estudio escogieron el enalapril como comparador. Porque el enalapril fue el primero que demostró, con un estudio que se llama el Consensus hace casi 40 años, ser un excelente medicamento para insuficiencia cardíaca y antihipertensivo. Entonces, imagínense que hace, digamos, poquitos años se publica ese estudio y teniendo tantas familias de medicamentos y todo, lo que los investigadores de ese estudio consideran es que el mejor comparador es enalapril, que vamos a comparar esta nueva molécula contra enalapril, porque es el medicamento que desde hace 40 años nos ha demostrado que funciona en falla cardíaca. Y bueno, efectivamente esta nueva molécula resultó ser mucho mejor, pero me refiero que el comparador fue enalapril, pudiendo haber escogido de cualquier otro antihipertensivo. Muy bien, vamos a terminar con la intervención de don David, de Liberia. Buenos días, amigos de Cadena 7 y todos de buen día. Soy David Marcel, le hablo de Liberia, Guanacaste. Excelente el programa, pura vida. La recomendación mía, yo soy testigo, vivo testigo de la hipertensia. Recomendaciones, como dice el doctor: dejar de tomar alcohol, es importantísimo, dejar el fumado, el estrés y sobre todo seguir las indicaciones del doctor que está ahorita en vivo. Siga las instrucciones de una buena dieta, dejen de tomar licor, que yo soy testigo, yo padecí muchísimos años de eso y hoy en día dejé de tomar licor, dejé muchas cosas y me siento muy bien. Sigamos las indicaciones del médico. Esto es un testimonio, pura vida, desde Liberia, Guanacaste. Gracias, don David, por ese recordatorio y por ese, ¿verdad? Ese llamado de atención. Claro, claro. No, y justamente nos está dando mensajes muy claros, ¿verdad? La importancia que es de quitar vicios, tener buenos hábitos, mantenerse con ejercicio y siempre esa comunicación con el médico, ¿verdad? A veces, como vos decís, Randall, para nosotros es muy importante saber qué está tomando exactamente, si le recomendaron algo natural o no.
Y bueno, y saber si está tomando adecuadamente los medicamentos. Muchas veces nos damos cuenta de que dice que la presión anda bien, pero cuando investigamos un poquitito resulta que es que hay meses que retira los medicamentos, a veces no. O si los hijos le compran los medicamentos, hay meses que se los compran, a veces no, a veces se equivocaron en la dosis. Entonces, todo ese tipo de cosas y esa comunicación y esa empatía con el médico es importantísimo. Muchísimas gracias, Ron. Gracias a usted, doctor. 8:49. Ahí está apareciendo el número de contacto del doctor Solís, que es internista y cardiólogo, es el 4010-0470. Ay, pero nada más, hay que hacer, perdón, es 0407, perdón, el último es 40. 04, en vez de 70 es 07. 07, sí, 4010-0407. Ya lo vamos a arreglar. Perfecto. Ve a los muchachos como están de rapidísimo ya. 4010-0407. 07, sí. Perfecto. Más bien, muchísimas gracias. Siempre un placer por acá. Desearles una feliz Navidad, Randall. Y muchísimas gracias por invitarnos aquí a la Casa de Buen Día. Si no lo vemos, lo volvieron a poner 70, muchachos. Es 4010-0407. 07. Ahí está. Perfecto. Ahora sí. Gracias. 4010-0407. Un placer, doctor. Igualmente, Randall. Igualmente, si no lo vemos antes de que termine el año, gracias por toda su ayuda de este año y que pase un fin de año con muchas bendiciones, con mucha paz, sobre todo con su familia. Igualmente. Muchísimas gracias, Randall. Un fuerte abrazo a todos. Gracias.